A lo largo de este vídeo vamos a poder discutir o debatir sobre muchas cosas, pero hay una sobre la que probablemente no. Este coche tiene una muy completa gama de motores gasolina, de opciones diésel e incluso tiene una opción diésel mild hybrid con microhibridación, con un sistema eléctrico de 48 voltios. Pero además también tenemos la opción tope de gama, la que a mi gusto es la más interesante y la que tenemos precisamente aquí, que es la opción híbrida enchufable, es decir, una que tiene un sistema híbrido completo y que además podemos nutrir desde fuera, precisamente desde aquí. Este coche se basa en la plataforma modular C2, ha perdido hasta 90 kilos con respecto a la generación anterior y también, con respecto a la generación anterior, es un coche más bajo y más ancho. Por eso tenemos este aspecto, entre comillas, más deportivo, pero francamente a mí me parece que es más robusto que el anterior. Hay a quien este frontal le recuerda a Aston Martin. A mí personalmente no, pero sí que es cierto que hay rasgos en los que quizá podría coincidir, como estas ópticas tan grandes y además con iluminación completamente LED. La tecnología es de última generación y además tenemos LEDs matriciales para una iluminación completa de la carretera. Tenemos una enorme parrilla, que por cierto es activa, tiene una serie de lamas horizontales que se modulan en su posición para optimizar la entrada del flujo de aire y así refrigerar el motor, o para optimizar la aerodinámica y así reducir el consumo, mejorando el coeficiente aerodinámico. La línea de capó es bastante alta y además bastante recta, pero sin embargo el morrete vemos que entra hasta prácticamente la parrilla en una zona muy baja. La verdad es que tiene un diseño realmente llamativo y mucho más imponente cuando lo vemos en persona que cuando lo vemos en fotografías. Y si eres de los que piensan que el frontal se parece a un Aston Martin, bueno, te lo perdono, pero la parte trasera desde luego que no tiene nada que ver con un Aston Martin. Aquí el coche es todavía más robusto, con una ligera inclinación del pilar C, pero con una sensación de que estamos ante un SUV con músculo, con garra y con una cierta potencia. Las ópticas vuelven a ser bastante grandes, en una situación bastante horizontal, que le da una sensación de mayor amplitud, de mayor aplomo, de ser un coche más deportivo, como más aplastado. Y en la parte baja tenemos un paragolpes que realmente sobresale bastante con respecto al portón del maletero. Un detalle muy importante y sin duda lo que más vamos a destacar sobre el diseño en la parte trasera de este coche es que tenemos salidas de escape reales y con un aspecto la verdad es que bastante imponente. En el interior no cabe duda, y lo dejan patente, que estamos ante el modelo de referencia en la gama de Ford. Este SUV quiere estar en lo más alto no solo del catálogo de Ford, sino también del segmento, y aunque estamos en la versión Viñale, que es la más alta de gama, sin duda se nota que la marca ha puesto todo el cariño y que está realmente cuidado. Aquí podemos ver que tenemos una muy fuerte separación entre el puesto de conducción y el puesto del acompañante, algo que suele ocurrir en los vehículos premium, con un túnel central muy marcado, muy ancho y eso sí, con una posición bastante baja. En el puesto de conducción, ¿con qué me encuentro? Con que la parte alta tiene un acabado tipo piel con una costura en contraste, con un muy buen ajuste y con un tacto suave y blando, además de un aspecto realmente premium. Un poquito más abajo tenemos una moldura de madera en color oscuro que le da ese toquecito de contraste, que le da un plus de calidad y que además está enfocado a tener un aspecto premium. Tenemos una pequeña moldura en color negro piano y el resto está construido en un plástico texturizado negro sencillito, pero en la parte más baja. Tenemos a lo largo de este salpicadero otros detallitos tipo cuero y con esa misma costura que tenemos en la parte más alta. El volante, por supuesto, lo tengo en este caso forrado en piel y detrás de él me encuentro con una enorme pantalla que es el cuadro de instrumentos digital en el que voy a poder ver cómo está funcionando el sistema eléctrico, pero también toda la información del ordenador de a bordo que encontraríamos en una versión convencional, tanto gasolina como diésel. Por supuesto, tenemos arranque sin llave y cuando lo utilizamos se activa esta pantalla central
con una diagonal de 8 pulgadas que francamente se antoja pequeña para las aspiraciones que tiene este modelo dentro de su segmento. La verdad es que aunque tiene una muy buena visibilidad y un sistema operativo muy completo, no nos va a faltar absolutamente nada, la respuesta táctil también es muy buena, pero sí que es cierto que 8 pulgadas se antojan escasas para un modelo que pretende ser una referencia dentro de su segmento. Un detalle importante sobre esta pantalla es que la tenemos colocada en una posición alta, con un diseño flotante, es decir, que la parte trasera está completamente vacía, no tiene fondo, y entonces se queda relegado a una parte inferior las salidas de ventilación. De este modo, teniendo la pantalla por encima del cuadro de instrumentos, no tenemos que desviar la mirada a la carretera en ningún momento. Por si toda esta información fuera poca, tenemos un head-up display justo delante de mi mirada que funciona en tipo pantalla, es decir, que la proyección no es contra el propio cristal del parabrisas, sino que es contra una pantalla específica, y esa pantalla, pues por supuesto, la podemos regular en brillo, la podemos regular en información, decidiendo nosotros qué queremos que se muestre ahí y qué no, y la podemos regular también en cuanto a la orientación, por si vamos en una posición más alta o más baja para verla siempre correctamente. Si continuamos por este túnel nos vamos a encontrar con una ruleta que al fin y al cabo es el control del sistema automático de transmisión, donde tenemos pues las funciones habituales, dos huecos para poner bebidas con grandes dimensiones, aunque sin poder poner una botella grande, sino sencillamente pues latas y vasos, el freno de mano eléctrico y opciones como el auto holder o el sistema de aparcamiento completamente automatizado, los modos de conducción específicos del modo eléctrico o del sistema eléctrico y los modos de conducción típicos como es el modo eco, el modo normal, el modo sport y la opción de los sensores de aparcamiento. En las plazas traseras, como estaréis viendo, estoy sentado yo que mido 1,73 m, con el asiento delantero en la posición más retrasada posible, porque el coche, antes de que te montes, retrasa el asiento para que puedas acceder bien y luego cuando te montas y lo arrancas, se coloca en tu posición automáticamente. Y a pesar de eso, tengo espacio más que suficiente para las rodillas y con un rebaje en la parte trasera del asiento para que las personas que sean más altas, pues aún así tengan hueco suficiente. De ancho me encuentro cómodo y además con un ajuste muy bueno porque tiene algo de forma lateral en el asiento precisamente para ese recogimiento, para estar algo más cómodo. Otros detalles importantes, tenemos en la zona central un reposabrazos con dos huecos para llevar bebidas. Bastante cómodo, bastante ancho y podemos utilizarlo las dos posiciones laterales al mismo tiempo. Y en esta zona central, que me parece muy importante, tenemos salidas de ventilación sin regulación de temperatura, solo la intensidad del flujo de la ventilación. Tenemos en este caso calefacción para las dos plazas laterales y tenemos también una toma de conexión de corriente convencional. No tenemos tomas USB-C, sino que aquí podríamos conectar cosas como por ejemplo una pequeña nevera portátil, una PlayStation o lo que se nos ocurra. ¿Y el maletero qué? Te estarás preguntando. Pues podríamos tener una capacidad de 475 litros. Sin embargo, en este caso tenemos 411 litros porque estamos en la versión híbrida enchufable en la que, por supuesto, llevamos aquí el cable de conexión para recargar ese sistema eléctrico. El piso es completamente enrasado con respecto a la boca de carga, lo tenemos plano, de este modo, además, con una situación muy baja podemos cargar lo que sea de una forma más cómoda. Esta parte superior, que nos va a tapar la carga, es de lona, no es una tapa fija, y en el maletero, con unas formas bastante regulares, tenemos cositas como unas pequeñas argollas para poder poner cualquier tipo de red o repartir la carga como nosotros queramos, y tenemos la posibilidad de abatir los asientos delanteros en una situación de 2/3 y 1/3 directamente desde aquí. Por supuesto, no faltan detalles como la iluminación en uno de los laterales y también una toma de carga de 12 voltios en la que podemos poner de nuevo pues una nevera o cualquier tipo de accesorio que queramos aquí en la parte trasera. Tenemos también otros ganchitos para poder recoger nuestra carga y ponerla como queramos. Por supuesto, podemos levantar el fondo para encontrarnos el otro cable para este sistema de carga, si podemos acceder a un sistema de carga más rápida, y un hueco que, aunque sería el correspondiente a una rueda de repuesto, no tiene nada más que ese cable de carga y los accesorios como kit repara pinchazos.
La toma de carga del sistema eléctrico, como veis, a diferencia de la toma de combustible que está en la parte trasera, está aquí, justo delante, y podemos acceder a ella de una forma muy sencilla. Cuando el coche está desbloqueado, simplemente la pulsamos para abrir o cerrar y listo. Aquí podemos poner o bien el enchufe de carga doméstico, que en realidad es la opción ideal, y cargar a una velocidad de 5 horas para llegar de 0 a 100, o bien el sistema con una velocidad más rápida, utilizando pues por ejemplo una wallbox instalada en casa, o bien sistemas de carga rápida que encontremos en otras zonas. ¿Por qué digo que es el más conveniente el sistema de carga doméstica? Porque en realidad con una autonomía de 56 kilómetros como máximo, solo necesitamos de 5 horas para cargar al completo. Esto quiere decir que no va a tener que estar toda la noche, no va a tener que estar durante todo el día completo, sino que lo podemos simplemente programar con nuestra aplicación y hacer que cargue durante 5 horas de la noche y tenerlo listo por la mañana. Esta versión es la híbrida enchufable, es la punta de lanza de la gama, pero tenemos también opciones gasolina simples, diésel simples y una diésel mild hybrid que también es eco. En este caso tenemos etiqueta cero, que es muy importante gracias a una combinación de un motor de 2.5 litros atmosférico y un sistema eléctrico con un único motor y alimentado por una batería de 14,4 kilovatios hora. Este sistema nos puede prestar una autonomía de 56 kilómetros en modo puramente eléctrico y, como ya sabéis, es enchufable. Eso quiere decir que si solo hacemos 50 kilómetros al día, por ejemplo, en realidad podemos utilizar este coche como eléctrico puro. Lo bueno de esto está, por un lado, en que tiene unas emisiones bastante reducidas, siempre y cuando nos ciñamos evidentemente al uso de ese sistema eléctrico y no excedamos el uso del motor de gasolina convencional. También que si utilizamos esa combinación vamos a tener consumos muy contenidos, entre 0 si hacemos menos de 56 kilómetros al día y en torno a los 3,2 litros, que es lo que yo he hecho haciendo más kilometraje, y por supuesto tenemos la opción de subir hasta los 8 o incluso 10 litros si abusamos del motor gasolina y no utilizamos ni lo más mínimo el sistema eléctrico. Para eso, sin embargo, ya te lo digo, tienes que hacer bastante kilómetros, una conducción muy agresiva y por supuesto salir de casa con el sistema eléctrico a cero. En situaciones normales lo que vamos a hacer es, como os digo, o bien un consumo de 0 litros a los 100 porque hagas menos de 56 kilómetros, o bien consumos que pueden rondarlos entre 1 y 3 litros si hacemos, por ejemplo, 80 kilómetros al día y haciendo una conducción normal. Para esta conducción tenemos diferentes modos. Tenemos, con respecto solo a la conducción, el modo normal, el modo eco, el modo también Sport. Estos modos, como ya sabéis, hacen una gestión automática de toda la entrega de potencia, que son 225 caballos en el caso de esta versión. El modo normal va a actuar de forma inteligente, va a ir seleccionando el sistema de impulsión eléctrico, el gasolina o su combinación en función de las exigencias de potencia que le hagamos al vehículo. El modo eco va a primar el sistema eléctrico para tratar de reducir el consumo y también va a hacer que las marchas funcionen de una forma más desahogada y la conducción sea más sosegada a nivel mecánico. Y el modo Sport lo que va a hacer es tratar de combinar en todo caso el sistema eléctrico y el sistema de combustión para hacernos la máxima entrega de potencia posible. Y además de los modos de conducción tenemos lo que serían los modos de gestión del sistema eléctrico. Podemos hacer que funcione de forma automática y que efectivamente se vaya seleccionando el sistema eléctrico, se vaya utilizando cuando él quiera, se vaya recargando cuando él quiera y lo considere oportuno, de la forma pues más optimizada posible, y que vaya utilizando la frenada regenerativa también pues de la forma más optimizada posible. Podemos forzarle a que se utilice el sistema eléctrico de forma prioritaria por delante del sistema de combustión. Podemos forzarle a que utilice el sistema de combustión, o podemos hacer, por ejemplo, con un último modo eléctrico, que el motor gasolina se encargue de recargar el sistema eléctrico para disponer, cuando nosotros queramos, de esa autonomía.
En el caso de esta versión híbrida enchufable, y solo de esta versión híbrida enchufable, disponemos de información tanto en el cuadro de instrumentos digital como en esta pantalla multimedia de 8 pulgadas sobre el flujo de energía. Esto es algo muy típico en los coches híbridos, y en este sistema pues básicamente podemos ir viendo cómo está actuando el sistema híbrido, si está entrando la potencia por el motor eléctrico, si está entrando la potencia por el motor gasolina, o si se está haciendo la combinación de ambos. Y por supuesto podemos ver en todo momento, también en las dos pantallas, siempre disponible esa información en el cuadro de instrumentos, cuál es la autonomía restante que tenemos del sistema eléctrico. Y también podemos ver cómo está actuando la frenada regenerativa, es decir, si nos está ayudando a recargar la batería o si no está actuando. Las sensaciones que me ha transmitido este coche en cuanto a la conducción han sido francamente buenas. Empezaré por un tema que creo que es muy importante en un vehículo que trata de tener una aspiración premium, y es que tenemos una buenísima insonorización del habitáculo, no tenemos percepción del ruido del viento externo y no tenemos una presencia excesiva del motor, a pesar de que es de un cubicaje bastante alto, y podríamos decir que es un motor relativamente tosco, entendedme por tosco en el sentido del sonido que genera. También tenemos un muy buen aislamiento en cuanto al filtrado de la suspensión. La verdad es que tiene un equilibrio muy bueno entre percepción de la conducción, entre percepción de lo que estamos pisando y el aislamiento. Tiene un nivel de confort muy bueno y hace que este coche nos dé ganas de viajar, de hacer kilómetros sin ningún tipo de problema y de fatiga. Es un coche que se presta realmente cómodo. También presta unas muy buenas sensaciones en la dirección, a pesar de ser un coche realmente grande y ya con un peso bastante generoso. Es un coche que se siente ligero y que se siente muy manejable, precisamente porque la dirección transmite mucho y muy bien lo que está ocurriendo en nuestras ruedas. En definitiva, la combinación de este sistema híbrido enchufable con estas mejoras que se han hecho en el modelo, con esa mejora en la distancia de batalla, dan un coche con una muy buena sensación de aplomo, con un carácter muy premium en la conducción, con unas sensaciones realmente confortables y además con unos consumos y unas emisiones que realmente pueden marcar la diferencia si estamos buscando un coche que nos consuma poco y que pueda acceder a la ciudad en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. También como coche viajero es una muy buena opción, porque evidentemente al combinar un depósito de gasolina con un sistema eléctrico tenemos una autonomía muy amplia, que en ningún caso va a ser inferior a los 800 kilómetros. Y hasta aquí llegamos con la prueba del nuevo Ford Kuga, de la versión híbrida enchufable. Espero que te haya gustado y quiero recordarte que si este coche te gusta o si estás pensando en comprar cualquier otro, tienes la aplicación de motor.es disponible para tu móvil. Descárgatela completamente gratis de la tienda de aplicaciones, déjale un like si te ha gustado y nos vemos a la próxima.